Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Deja de maldecir, mi sistema se bloqueó en Hogwarts. Autor. Cuthon Rensan. Sistema más ligero, más humorístico, más fanfiction de Hogwarts, más divertido. En la destartalada cabaña del orfanato londinense, el rostro del profesor Snape era tan sombrío que parecía gotear agua. Jamás esperó que las primeras palabras de un huérfano mugle al recibir una invitación de Hogwarts fueran: ¿es cara la matrícula? Puedo pedir varios préstamos para invertir. Nivel de resentimiento más 19. Signas, un transmigrador, activa un sistema que le permite absorber el resentimiento de los demás. No solo puede ganar objetos increíbles en loterías, sino que también puede potenciar directamente sus habilidades mágicas. Desde pociones de inmunidad mágica hasta dominar al instante hechizos profundos, descubre que Hogwarts es prácticamente su cajero automático de resentimiento personal. Signas prometió solemnemente: nunca provoco problemas, pero si alguien viene a mí con sus quejas, no dudaré en tomar medidas. Has conseguido enfadar a Snape y has ganado el raro objeto poción calmante en el sorteo. Has engañado con éxito al profesor Quirrell, obteniendo una gran cantidad de puntos de habilidad y el amuleto de levitación de nivel 10. Lograste bajarle los pantalones a Malfoy, has logrado enfurecer a Voldemort. Hermione. Signas, eso es increíblemente irrespetuoso con el profesor. Ron. Oye, amigo, has vuelto a hacer llorar a Malfoy. Harry. Signas, ¿cómo hiciste eso? Voldemort. Maldita sea. Sangre sucia, ¿qué has hecho? Signas. En realidad, no era mi intención hacerlos enojar. 10. La extravagancia de la chica rica. King Shake se sentó tranquilamente y volvió a coger el libro estándar de hechizos, grado 1, mientras calculaba mentalmente, con satisfacción, sus recientes avances. El joven amo de la familia Malfoy y su trío eran necios y ricos, y eran increíblemente generosos con sus puntos de resentimiento. Tras esta ronda de acciones, sus puntos de resentimiento habían aumentado en más de 800, y estaba casi listo para otro sorteo. El resentimiento es realmente la principal fuerza productiva. En ese preciso instante, la puerta del compartimento se abrió con un clac. King Shark levantó la vista, pensando que Malfoy había traído refuerzos para vengarse. En cambio, dos chicas estaban paradas en la puerta. La de la izquierda tenía un cabello rubio, largo y ligeramente rizado, precioso. Bajo unas largas pestañas se asomaban unos ojos brillantes y llorosos, y su pequeño rostro pálido reflejaba nerviosismo e inquietud mientras buscaba un asiento. Tenía un aspecto suave y delicado, como un pequeño ciervo que se hubiera adentrado en el mundo humano. una chica linda típica. Al mirar a la de la derecha, King Shark volvió a mirarla, confirmando que no se había equivocado. La apariencia de la chica era, en efecto, sencilla, o incluso podría decirse, peculiar. Su carita estaba tensa y sus facciones apretadas, lo que la hacía parecer constantemente disgustada, como un carlino gruñón. El contraste entre estos dos era demasiado grande. Disculpen, ¿hay alguien sentado aquí?, preguntó la chica rubia en voz baja, tan dulce como ella misma. King Shark miró los asientos vacíos frente a él y asintió. De todos modos, estaba vacío, y no podía simplemente ahuyentarlos. Además, al observar sus mangas, ambas túnicas estaban bordadas con el mismo escudo intrincado y elaborado, generalmente un símbolo de una antigua familia de magos. Probablemente se trataba de señoritas de familias de sangre pura, pero Sig no quería más problemas por el momento. Era mejor evitar complicaciones innecesarias. Mientras no lo molestaran, todo estaría bien. Las dos chicas le dieron las gracias y se sentaron frente a él, moviéndose con ligereza. King Shark no les prestó más atención y volvió a leer su libro. Pero sintió una mirada hostil clavada en él. Supuso que debía ser la jovencita cariñilera. King Shark puso los ojos en blanco mentalmente.
La otra mirada estaba llena de pura curiosidad. La chica rubia lo miraba fijamente con los ojos muy abiertos, sin parpadear. Desde su nueva túnica verde oscuro hasta la varita que sostenía en la mano, y luego hasta él mismo. King Shark se sintió un poco incómodo al ser observado. Sabía que su aspecto en esta vida era bastante bueno. Cabello negro, ojos negros, rasgos definidos. Heredó las ventajas de un linaje desconocido. Pero la mirada de esta chica fue un poco demasiado directa. Hola, la chica rubia pareció darse cuenta de su descortesía y tomó la iniciativa de romper el silencio. Me llamo Daphne Greengrass. Señaló a su acompañante, que había estado de mal humor todo el tiempo, y dijo, esta es Pansy Parkinson. King Shark. King Shark dio su nombre de forma concisa. Shark. Daphne repitió el apellido, frunciendo ligeramente el ceño como si rebuscara en su memoria. No parece haber ningún registro de esta familia de magos en el directorio de sangre pura. ¿Eres de origen mugle? Pansy dejó escapar un resoplido frío desde un lado, cuyo significado era evidente. Había llegado a la conclusión de que Shark no era un apellido apropiado para un mago. Porque vengo de un orfanato mugle, Sig cerró su libro y sostuvo la mirada sorprendida de Daphne con calma, con un tono tan inexpresivo como si estuviera comentando el tiempo. No sé quiénes son mis padres, así que es muy probable que fueran mugles. Enunció deliberadamente las dos últimas palabras con absoluta claridad. En el rostro de Pansy apareció inmediatamente una expresión de desdén, como diciendo, ya lo sabía. Sig la ignoró y siguió mirando a Daphne, incluso sonriendo, aunque la sonrisa no le llegaba a los ojos. ¿Qué ocurre, señorita Greengrass? ¿Cree que el aire se ha contaminado por estar en el mismo compartimento que alguien como yo? ¿Por qué no se mudan usted y la señorita Parkinson a otro sitio? ¡No! Por supuesto que no. La chica rubia agitó las manos apresuradamente, sus mejillas sonrojadas por la urgencia. Lo has entendido mal. Nuestra familia Greengrass, aunque somos de sangre pura, no apoyamos la supremacía de la sangre pura. ¿Ah, sí? King Shark sentía verdadera curiosidad ahora. Había dado por sentado que todas las familias de sangre pura eran iguales. O fanáticos como los Malfoy o traidores a la sangre pura como los Weasley. ¿De verdad existían personas centristas? La supremacía de la sangre pura es la creencia de que los magos de sangre pura son los más nobles y deberían gobernar sobre todos los demás, explicó la joven en voz baja, pero no todas las familias de sangre pura piensan así. King Shark lo entendió. Las posturas de las familias de sangre pura presentaban sutiles diferencias. Había radicales como la familia Malfoy, que hablaban a diario de la gloria de la sangre pura y deseaban poder grabarse en la frente la frase soy el más noble. Y también había familias como la familia Greengrass, que eran más tolerantes y no discriminaban a los mugles. Esta explicación hizo que Sig se sintiera un poco avergonzado. Lo siento, te entendí mal. Por la tarde, la bruja que empujaba el carrito de la merienda volvió a pasar. Al pasar por la puerta, Daphne la detuvo, compró todo lo que quedaba en el carrito y lo repartió entre todos, metiendo un montón en la mano de cada uno. Justo cuando Sig se maravillaba de su extravagancia, oyó a Daphne quejarse de que su paga mensual era de tan solo 200 galeones. La beca que ofrecía Hogwarts era de tan solo $100 por año escolar, durante un total de 7 años. Y la paga anual de esta adinerada jovencita era suficiente para mantener a 3 de ellos, e incluso sobraba dinero. El comportamiento extravagante de Daphne hizo que la actitud de Sig hacia ella se volviera instantáneamente mucho más amigable. Después de todo, nadie odiaría a una mujer rica y generosa. La mesita del compartimento estaba repleta de aperitivos, y los dos comieron y charlaron. Daphne abrió un paquete de grajeas de todos los sabores de Bertie Bott y escogió una con cuidado. ¿Te gusta el Quidditch? Por supuesto. Pansy, que había permanecido en silencio, de repente iluminó sus ojos. Me encanta el equipo del Puddlemere United. Su buscador, Roderick Plumton, atrapó la snitch dorada en tan solo 3 segundos y medio. Eso es un récord histórico. ¿Quidditch? King Shark masticó una empanada de calabaza y respondió vagamente. He leído sobre ello en libros. Suena bastante bien, algo así como una combinación de polo mugle y fútbol, solo que se juega en el aire. HMPH, así que tú también sabes de Quidditch. Dijo Pansy, dejando su merienda, cruzándose de brazos y alzando la barbilla. ¿Alguna vez has montado en una escoba? ¿Has visto un partido de Quidditch? No creas que solo porque hayas leído unos cuantos libros, ya entiendes el mundo mágico.
No he montado en uno, ni he visto un partido, dijo Sid con franqueza, y luego cambió de tema. Pero creo que estoy seguro de que el Quidditch es más atractivo que tú. Puntos de resentimiento de Pansy Parkinson más 24. Tú. La carita de Pansy se puso roja al instante. Está bien, Daphne intentó calmar los ánimos rápidamente. Abrió otra caja de ranas de chocolate, tratando de usar los bocadillos para detener la incipiente guerra. Sí, deberías probar esto, una rana de chocolate. Hay cartas de mago dentro que puedes coleccionar. Sin embargo, esta rana de chocolate parecía inquieta. Acababa de salir de la caja cuando croó, y con una asombrosa capacidad de salto, saltó por encima de la montaña de golosinas sobre la mesa y se dirigió directamente hacia la ventana entreabierta. ¡Ah! Es el raro Agripa. Va a escaparse. Exclamó Daphne. La trayectoria de vuelo de la rana de chocolate describía una parábola perfecta en el aire, y parecía que estaba a punto de zambullirse en el vasto mundo que se extendía más allá de la ventana. No te atrevas a correr. Impedimenta. Pansy reaccionó rápidamente, sacó su varita y la apuntó a la rana de chocolate. Un tenue destello de luz impactó con precisión, en una botella de cerveza de mantequilla que Daphne acababa de abrir. Con un estruendo, la botella explotó y un líquido dorado y espuma se esparcieron por todas partes. Pansy quedó empapada, su peinado se deshizo al instante y se le pegó a la cara, dejándola pegajosa y desordenada. La rana de chocolate estaba perfectamente bien. Aprovechando el momento, ya había saltado a la ventana y la mitad de su cuerpo ya estaba afuera. Daphne pensó que todo había terminado. La carta rara había desaparecido. En ese preciso instante, una sombra negra pasó fugazmente. Sid se movió. Ni siquiera se levantó. Simplemente se quedó sentado, con el cuerpo inclinado hacia atrás en un ángulo extraño, casi paralelo al asiento, y la mano derecha extendida como un rayo. El movimiento fue tan rápido que solo dejó una imagen residual. Preciso, veloz, sin un solo movimiento superfluo. La rana de chocolate, a punto de alcanzar la libertad, fue sujetada firmemente por una mano justo antes de saltar por la ventana. Daphne y Pansy quedaron atónitas. King Shark se enderezó, como si nada hubiera pasado. Abrió la palma de la mano y la inquieta rana de chocolate seguía forcejeando en vano. Le entregó la rana a Daphne y, con disimulo, sacó la tarjeta que había dentro. Cornelius Agrippa, un famoso escritor de magia, leyó el nombre en la tarjeta, luego le entregó la tarjeta y la rana a Daphne. Aquí tienes a tu Agrippa. Daphne tomó los objetos, con sus grandes ojos fijos en King Shake, incapaz de hablar durante un largo rato, pensando para sí misma. Es tan rápido. Pansy, mientras se limpiaba la cerveza de la cara con la manga, miraba fijamente a Sig, con el corazón lleno de asombro. Esa velocidad de reacción era algo que solo había visto en partidos profesionales de Quidditch. Daphne guardó cuidadosamente la valiosa tarjeta. King Shake se inclinó más cerca, bajó la voz, con los ojos llenos de pequeñas estrellas. ¿Nunca has volado en una escoba antes? No. King Shake se metió en la boca una vivaz rana de chocolate, sin embargo, creo que no debería ser difícil. No estaba presumiendo. El movimiento que acababa de presenciar había confirmado una cosa. La capacidad de reacción de los nervios y el equilibrio de su cuerpo superaban con creces los de la gente común. Este era, quizás, uno de los beneficios que le había traído su transmigración. Además, los palos de escoba solo llegan a unas pocas decenas de metros, eso es pan comido. 11. En el mundo mágico, hay cosas mucho más peligrosas que esto. El tren se detuvo lentamente, y en el instante en que se abrió la puerta del vagón, un viento nocturno gélido, que traía consigo el aroma de los pinos, entró a raudales. Los estudiantes mayores se abrieron paso con destreza, mientras que los de primer año tropezaban, golpeándose la cabeza o pisando los pies de los demás. Kingus y sus dos compañeros quedaron atrapados entre la multitud, y el rostro de Pansy Parkinson, que ya mostraba disgusto, ahora estaba arrugado como una nuez. Las luces del andén estaban tenues, y una voz tan fuerte como una campana rompió el silencio. Primer año. Primer año por aquí. Hola, Harry, te veo. Kingus miró en dirección a la voz y quedó instantáneamente sobrecogido por una figura colosal. El hombre medía casi el doble que una persona normal, tenía una mata de pelo negro y desaliñado y una barba enmarañada que casi le cubría todo el rostro. Llevaba una linterna gigante en la mano. Dios mío. ¿Es él el guardabosques? Susurró Pansy Parkinson, llena de asco. Un medio gigante. Kingus la ignoró y simplemente siguió al numeroso grupo, caminando hacia el gigante llamado Hagrid.
Hagrid condujo a los ansiosos alumnos de primer año por un sendero oscuro, estrecho, fangoso y resbaladizo. Kingmus caminaba con paso inseguro, con la sensación de que el barro le iba a tragar los zapatos en cualquier momento. No pudo evitar murmurar. Ni siquiera hay iluminación. Si alguien resulta herido, ¿la escuela cubrirá los gastos médicos? Pansy puso los ojos en blanco de forma tan dramática a su lado que Sid temió que se le salieran los globos oculares. El bosque circundante estaba completamente oscuro, como tinta derramada, y de vez en cuando se oían ecos extraños, lo que hacía que la atmósfera en el grupo fuera aún más tensa. ¿A dónde vamos?, preguntó un niño tímido. Ya casi llegamos, dijo Hagrid con un tono tranquilizadoramente sincero. El lago negro está justo delante. En cuanto lo crucemos en barco, veréis Hogwarts. En ese preciso instante, varios carruajes ricamente decorados pasaron por otra bifurcación del camino, con estudiantes mayores charlando y riendo en su interior. Kingmus bajó la mirada hacia sus zapatos empapados de barro, y luego hacia el camino liso y ancho. Finalmente, llegaron a la orilla de un lago abierto. Decenas de pequeñas embarcaciones estaban amarradas tranquilamente junto a la costa, y el agua del lago negro, en la noche, era insondablemente profunda, como si pudiera engullirlo todo. 4 personas por bote, anunció Hagrid, comenzando a organizar a todos para que subieran a bordo. Los alumnos de primer año se reunieron, emocionados y nerviosos a la vez. Justo en ese momento, una voz clara rompió el revuelo. «Espere, por favor». Todos se detuvieron y se giraron para mirar de dónde provenía la voz. Kingmus Sharke. Tenía la mano levantada y una expresión de preocupación en el rostro. «Señor Hagrid, tengo una pregunta», comenzó Kingmus cortésmente. «¿Qué ocurre, niño?». Hagrid, sosteniendo su linterna, se inclinó para mirarlo. «Acabo de ver a los estudiantes mayores marcharse en carruajes», dijo Kingmus, señalando en la dirección en la que habían desaparecido los carruajes, y preguntó claramente. ¿Por qué los de primer año tenemos que cruzar este lago de una profundidad insondable en estas pequeñas barcas aparentemente inseguras, en una noche tan oscura, húmeda y fría? Hagrid se quedó atónito. Claramente nunca se había planteado esa pregunta. Se rascó la barba desaliñada. Bueno, es tradición. Durante cientos de años, todos los alumnos de primer año han cruzado el lago negro en barco para ver Hogwarts por primera vez. ¿Tradición? Kingmus asintió pensativo y formuló una segunda pregunta. Con todo respeto, esta tradición parece peligrosa. La mayoría tenemos solo 11 años y muchos probablemente no saben nadar. Ni siquiera hay chalecos salvavidas en el bote. Si alguien cae al agua, morirá congelado aunque no se ahogue. ¿Tiene la escuela un plan de emergencia? ¿Hay personal de rescate profesional? ¿Han recibido entrenamiento en rescate acuático? ¿Hay criaturas mágicas peligrosas en el lago? Un silencio repentino se apoderó del lugar. Los magos nacidos de Muggles mostraron expresiones de aprobación, mientras que los estudiantes de familias de sangre pura lo miraban como si fuera un monstruo. Esta avalancha de preguntas dejó a Hagrid completamente desconcertado. ¿Chaleco salvavidas? ¿Entrenamiento de rescate? ¿Plan de emergencia? Estas palabras le resultaban demasiado desconocidas. Hagrid se quedó con la boca abierta, incapaz de pronunciar palabra durante un largo rato. ¿Por qué eres tan problemático? Pansy finalmente perdió la paciencia. Esta es una tradición de Hogwarts. Tú, un nacido de Muggles, simplemente no entiendes el mundo mágico. Puntos de resentimiento de Pansy Parkinson más 45. Precisamente porque no lo entiendo, necesito que me lo aclaren, dijo Kingmus, extendiendo las manos con expresión inocente. Solo se vive una vez. Siempre es mejor ser precavido. Ja. Escúchalo. Te lo dije, Mud, los Muggles no entienden nada. Resonó una voz aguda mientras Draco Malfoy se abría paso entre la multitud con sus 2 compinches. Se burló. Esta es una tradición mágica. Es un honor. Algo que gente como tú jamás entenderá. Sig miró a su alrededor, a los jóvenes magos aterrorizados o desconcertados, y alzó la voz. Solo estoy siendo responsable de mi vida y de la de mis compañeros que estamos en el mismo barco. ¿No tienen miedo? ¿Y si el barco vuelca? ¿Podrá el señor Hagrid salvarnos a todos a la vez? Estas palabras hicieron que muchos niños palidecieran. Miraron el agua oscura del lago, luego las pequeñas barcas que se mecían, y sus corazones comenzaron a latir con fuerza. Tiene mucha razón, dijo Hermione, apartándose el pelo castaño, revuelto por el viento nocturno. Esto es realmente muy peligroso, ¿no?
Harry miró la pequeña barca de madera, en la que solo podían caber 4 niños, luego las aguas oscuras como la tinta del lago negro, y asintió con preocupación. Esta sensación era similar a la de bajar por un precipicio en bicicleta sin frenos. Un resbalón y todo habría terminado. Pero, ¿es realmente tan peligroso? Ron, que estaba a su lado, miraba con los ojos muy abiertos a sus 2 nuevos amigos como si fueran idiotas. Harry, ¿esto no es peligroso? Hermione, ¿estás seguro? Ron asintió muy seriamente. Por supuesto. El mundo mágico tiene cosas mucho más peligrosas que esto, Harry. Hermione. Al ver que la situación se descontrolaba poco a poco, con los alumnos de primer año discutiendo animadamente e incluso algunos tímidos rompiendo a llorar, Hagrid finalmente se puso ansioso. No podía permitir que el primer día de clases fuera un caos. Basta. Rugió con voz atronadora, silenciando a todos al instante. Esta es la regla. Todos, suban a los botes inmediatamente. Estas son las reglas de Hogwarts. Puntos de resentimiento de Rubeus Hagrid más 15. El rostro de Hagrid se enrojeció bajo la luz de la lámpara, y agitó sus enormes manos, intentando tranquilizar a todos. El paseo en barco es totalmente seguro. Esta es la experiencia más especial de Hogwarts. Dense prisa y suban a bordo, o se perderán la ceremonia de selección. Prácticamente empujó a los estudiantes a la fuerza, y los convenció a la fuerza para que subieran a los botes. Los jóvenes magos no se atrevieron a decir nada más y, tímidamente, comenzaron a abordar. Al ver esto, Kygnus suspiró levemente y, resignado, se preparó para abordar. Daphne Greengrass le extendió una invitación. Sig, ven con nosotros. Así pues, Kygnus, Daphne, Pansy y un tembloroso muchacho de cabello castaño se apretujaron en una pequeña barca. La barca se balanceaba suavemente con sus movimientos, y el agua helada del lago casi se desbordaba por los bordes. En cuanto Pansy se sentó, se alejó lo más posible de Kygnus, como si él hubiera contraído alguna plaga. HMPH, los muggles son una verdadera molestia, murmuró en voz baja. Kygnus la ignoró y bajó la mirada para revisar el panel de control de su sistema. Puntos de resentimiento de Rubeus Hagrid más 18. Puntos de resentimiento de Pansy Parkinson más 5. Puntos de resentimiento de Theodore Nord más 7. Puntos de resentimiento de Millicent Bulstrode más 10. Puntos de resentimiento de Blaise Zabini más 11. Todos, quédense quietos. Vamos. Gritó Hagrid desde la proa del bote. Las barcas de madera, como si estuvieran encantadas, se deslizaban automática y suavemente hacia la orilla opuesta del lago. Al principio, reinaba el silencio, roto solo por el suave sonido de los remos al cortar el agua. Cuando la flota dobló una curva, todos exclamaron con admiración. Más adelante, el castillo de Hogwarts, encaramado en lo alto de un acantilado, se reveló por primera vez en su totalidad. Las torres y las agujas delineaban una silueta magnífica contra el cielo estrellado, y las ventanas brillaban con una luz cálida, como estrellas centelleando en la noche. Esa magnífica vista hizo que todas las preocupaciones anteriores se desvanecieran en el aire. Incluso Kygnus, que se había estado quejando, tuvo que admitir que la escena era realmente impresionante. Este maldito sentido del ritual poseía, en efecto, un encanto único. Finalmente, las pequeñas embarcaciones atracaron. Kygnus fue la primera en saltar a la orilla, estirándose, y luego volviéndose para sonreír a Daphne, que aún estaba aturdida, y a Pansy, que tenía una mirada asesina en el rostro. Vámonos, chicas. Espero que la ceremonia de selección no nos depare más sorpresas. 12. De ahora en adelante, estaremos en la misma universidad. Hagrid condujo a los ansiosos alumnos de primer año a través de las enormes puertas de roble hasta el magnífico vestíbulo de Hogwarts. La luz de las antorchas, al saltar, proyectaba sombras sobre los antiguos muros de piedra, y el alto techo quedaba oculto en la penumbra. Una bruja solemne, vestida con túnicas de color verde esmeralda, permanecía de pie en silencio ante los escalones de piedra. La mirada de la profesora McGonagall recorrió cada rostro joven con precisión quirúrgica. Bienvenidos a Hogwarts, dijo con voz clara y severa. La ceremonia de selección está a punto de comenzar. Seréis asignados a 4 casas: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Durante los próximos 7 años, vuestra casa será vuestro hogar en Hogwarts. Tu conducta diaria afectará directamente a los puntos de tu casa. La excelencia te hará ganar el honor de tu casa, mientras que infringir las normas escolares te acarreará una derrota. Hizo una pausa, y su mirada se agudizó de repente. Si alguien infringe las reglas, no lo toleraré.
La ceremonia de selección es sumamente importante para ustedes. Por favor, guarden silencio y arreglen su apariencia antes de que comience la ceremonia. Dicho esto, se dio la vuelta y salió por una puerta cercana, dejando atrás a un grupo de alumnos de primer año que intercambiaban miradas nerviosas, con el corazón latiéndoles con fuerza. En cuanto se marchó, la atmósfera opresiva se disipó al instante y los murmullos se alzaron como una marea. Cada promoción de estudiantes de Hogwarts parecía mantener en secreto, de forma tácita, la ceremonia de selección, lo que ahora llenaba a los alumnos de primer año de conjeturas descabelladas y charlas incesantes. Daphne susurró nerviosamente, preguntándose si la selección requería beber algún tipo de poción. Kingmus preguntó de repente, ¿a qué casa esperas pertenecer? Slytherin, por supuesto. El tono de Daphne era tímido pero firme. Toda mi familia se graduó en Slytherin. Todos esperan que yo continúe con esta tradición. Kingmus, que se crió en el mundo Muggle, no podía comprender del todo esta devoción casi familiar. Sí, ¿ya decidiste a qué casa quieres ir? Preguntó Daphne a su vez. Todavía no, dijo Kingmus encogiéndose de hombros y admitiendo con franqueza. Si es posible, espero ir a Slytherin. Mi primera impresión del profesor Snape fue muy buena, y he oído que es el decano de Slytherin. Pansy, que había permanecido en silencio, intervino de repente con rigidez. No puedes, porque Slytherin solo acepta estudiantes de sangre pura. ¿Por qué? ¿Acaso la selección requiere revisar el árbol genealógico? Kingmus estaba desconcertado. Daphne frunció ligeramente el ceño. Por supuesto que no. Según Hogwarts. Una historia, Gryffindor valora el coraje, Hufflepuff aprecia la integridad y la bondad, Slytherin favorece la ambición y la astucia, y Ravenclaw valora el conocimiento y la sabiduría, pero, curiosamente, hasta ahora ningún estudiante nacido de Muggles parece haber sido seleccionado para Slytherin, así que generalmente se cree que solo los de sangre pura pueden entrar en Slytherin. Entonces, ¿cómo identifica la escuela a los nuevos estudiantes? Daphne y Pansy intercambiaron miradas. Era evidente que tampoco sabían nada al respecto. Justo en ese momento, más de 20 fantasmas translúcidos de un blanco perlado atravesaron repentinamente la pared y flotaron sobre las cabezas de los alumnos de primer año. La mayoría de ellos encogieron el cuello aterrorizados. «Mira, es el varón sangriento», exclamó Daphne en voz baja, señalando a un fantasma demacrado con manchas de sangre plateada en sus túnicas. Kingmus, sin embargo, alzó la vista con interés, incluso saludando con la mano a un caballero sin cabeza que pasaba, con la mirada fija en el lugar donde debería estar el cuello del otro, y el rostro lleno de curiosidad. Sir Nicholas se quedó visiblemente atónito por un momento, y luego levantó simbólicamente la mano en respuesta. Puntos de resentimiento de Nick casi decapitado +1. Kingmus. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. ¿Esto también puede suceder? La profesora McGonagall regresó poco después. Estamos listos, síganme. Ella guió a los alumnos de primer año a través del vestíbulo de entrada hasta el magnífico gran salón. Cientos de velas flotantes iluminaban brillantemente las 4 mesas de la casa, y el techo encantado mostraba un cielo nocturno estrellado. Este techo está encantado, le susurró Daphne a Kingmus, mi madre decía que refleja con exactitud el clima exterior. Eso es genial, asintió Kingmus en señal de acuerdo. Frente al gran salón se encontraba un taburete de 4 patas, sobre el cual descansaba un sombrero de mago puntiagudo, desgastado y remendado. Todo el salón quedó en silencio. De repente, un desgarro cerca del ala del sombrero se abrió como una boca y comenzó a cantar a viva voz. La canción era ronca y desagradable, y la letra carecía de ritmo, consistiendo principalmente en presentaciones personales y discursos de reclutamiento para cada casa. Kingmus no dejaba de rascarse las orejas. A este nivel, si alguien lo oía desde fuera, probablemente le darían una paliza. Ahora, voy a decir vuestros nombres uno por uno, dijo la profesora McGonagall mientras desenrollaba un pergamino. Aquellos cuyos nombres sean mencionados, por favor, den un paso al frente y pónganse el sombrero. Anna Abbott. Una muchacha de rostro sonrosado y 2 trenzas doradas tropezó hacia adelante y se puso el sombrero. En cuanto el sombrero le cubrió los ojos, gritó: «Hufflepuff». La mesa de Hufflepuff estalló en un aplauso entusiasta. Pronto llegó el turno de Daphne. Grendras, Daphne. La pequeña bruja dio un paso al frente con nerviosismo, y el sombrero apenas rozó su cabello rubio antes de gritar: «Slytherin». Dejó escapar un suspiro de alivio, dirigió una mirada alentadora a Kingmus y se apresuró hacia la mesa de Slytherin.
El siguiente fue Draco, y el sombrero tomó su decisión en un instante, permitiéndole unirse con orgullo a las filas de Slytherin. Posteriormente, como era de esperar, Hermione y Ron fueron seleccionados para la casa Gryffindor. Pansy Parkinson también fue seleccionada para Slytherin. Al sentarse, no olvidó lanzar una mirada provocativa a Cygnus, y sus labios formaron claramente las palabras: «Ni se te ocurra». Cuando la profesora McGonagall gritó Harry Potter, todo el gran comedor estalló en vítores. Harry se puso el sombrero ante la mirada de todos, seguido de un largo silencio. La mayoría de la gente es rápida, pero cuando se trata de Harry Potter, el sombrero necesita pensar más, murmuró Cygnus para sí mismo. Unos minutos más tarde, el sombrero finalmente anunció en voz alta: Gryffindor. La mesa de Gryffindor estalló inmediatamente en un estruendoso aplauso. Cygnus Sharke. Finalmente, llegó su turno. Cygnus dio un paso al frente con calma bajo la mirada curiosa de todos, agarró el sombrero grasiento y se lo puso en la cabeza. En la mesa del personal, Dumbledore, Flitwick, Sprout y otros profesores comían tranquilamente, y solo Snape y Quirrell se sintieron atraídos por el nombre. Los ojos tranquilos y oscuros de Snape estaban fijos en Cygnus. Y los ojos de Quirrell reflejaban emociones mucho más complejas. Puntos de resentimiento de Quirrell más 99. Puntos de resentimiento de Quirrell más 99. Puntos de resentimiento de Quirrell más 99. Los tres mensajes repentinos sobresaltaron a Cygnus, y el sombrero seleccionador casi se le resbala de la cabeza. No esperaba que el profesor Quirrell le diera un saludo tan afectuoso en ese momento. Oh, un pequeño personaje interesante. Una voz tenue resonó en su mente. El sombrero seleccionador consideró que los pensamientos de este estudiante eran inusualmente complejos. La ambición de Slytherin, sí. La imprudencia de Gryffindor, también. La astucia de Ravenclaw, de sobra. En cuanto a Hufflepuff, bueno, un poco, pero no mucho, sí arqueó una ceja. ¿Qué significa un poco, pero no mucho? Oh, tal vez no oíste bien lo que canté, no pasa nada, te lo cantaré individualmente. Tal vez pertenezcas a Hufflepuff, donde son justos y leales, firma. El sombrero seleccionador seguía cantando en su mente. Son pacientes y leales, no temen al trabajo duro. Después de que el sombrero seleccionador terminara de cantar con cara seria, Sig hizo un puchero y preguntó: ¿alguna vez alguien te ha elogiado por tu forma de cantar? La voz del sombrero seleccionador sonaba un poco ofendida. Desafortunadamente, no. Entonces, ¿por qué sigues cantando? Sombrero seleccionador. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Puntos de resentimiento del sombrero seleccionador más 2. 1 minuto. 2 minutos. 3 minutos. Transcurrieron 10 minutos completos, el tiempo transcurría y el gran salón pasó de un murmullo a un silencio sepulcral. Todos miraban fijamente al inmóvil estudiante de primer año, e incluso los profesores mostraron expresiones de sorpresa. Otra selección difícil. Dumbledore miró inconscientemente a la profesora McGonagall. En aquel entonces, la tarea de Minerva McGonagall de clasificar las tareas duraba más de 5 minutos. Esto significaba que Sig poseía múltiples rasgos distintos. Los ojos de Draco en la mesa de Slytherin brillaban de emoción. Pensó con malicia que si el sombrero seleccionador finalmente decía que Sig no tenía talento mágico y simplemente lo expulsaba, eso sería genial. De repente, el sombrero usó toda su fuerza y rugió la casa que dejó atónitos a todos en el gran salón. Slytherin. Solo puede ser Slytherin. La mueca de desprecio de Draco se congeló al instante, transformándose en sorpresa y desconcierto, y finalmente en una expresión completamente vacía, como si el sistema se hubiera bloqueado. La boca de Pansy Parkinson era lo suficientemente ancha como para que cupiera una rana de chocolate entera. Daphne se quedó primero estupefacta, y luego su rostro se iluminó de alegría. Pero todo el gran salón estaba sumido en un silencio sepulcral. Todas las sonrisas en la mesa de Slytherin se congelaron. Puntos de resentimiento de Draco Malfoy más 99. Puntos de resentimiento de Pansy Parkinson más 77. Cygnus se quitó el sombrero, lo dejó despreocupadamente sobre el taburete y, enfrentándose a innumerables miradas atónitas, se dirigió directamente hacia la mesa verde. Ignoró las miradas de disgusto, sorpresa e incomprensión, y tranquilamente se sentó en el asiento vacío junto a Draco. Giró la cabeza y le dedicó al petrificado Draco una sonrisa radiante. Hola, a partir de ahora, somos compañeros de clase en la misma casa. Puntos de resentimiento de Draco Malfoy más 99. 13. La primera noche de clases, mi compañero de cuarto me dio una tirada de gacha de 10 intentos.
La ceremonia de selección finalmente había terminado. Albus Dumbledore caminó hasta el frente del gran comedor. Cuando su discurso terminó con tonto. Grasa. Rareza. Retoque. Los platos vacíos que había delante de todos se llenaron repentinamente con una variedad de manjares. El banquete de bienvenida de Hogwarts había comenzado. En la mesa de Slytherin, Siga sintió frenéticamente tras escuchar aquella clásica frase final, y luego comenzó a comer. ¿Qué significan esas palabras?, preguntó Daphne con curiosidad, inclinándose hacia adelante. Sig se metió una pata de pollo en la boca y murmuró. Eso significa que es hora de comer. Ah, así que eso es lo que significa. ¿Pero qué idioma es ese? ¿Son runas antiguas? Los ojos de Daphne reflejaban una genuina admiración. Aunque su familia pertenecía a la casta de sangre pura desde hacía mucho tiempo, no comprendían el significado de esas palabras oscuras. Incluso Draco Malfoy, sentado a unos pocos asientos de distancia, no pudo evitar aguzar el oído, a pesar de su expresión de disgusto. No sé, ¿no lo sabes?, preguntó Daphne con escepticismo. Entonces, ¿cómo sabes qué significa es hora de comer? Sí, terminó la pata de pollo, tomó un sorbo de jugo y dijo con cierta sorpresa. Porque después de que se pronunció esa última frase, apareció la comida. ¿Acaso no es obvio el significado? Daphne se quedó sin palabras por un momento, su rostro reflejaba su incapacidad para responder. Malfoy apartó la mirada con disgusto. Puntos de resentimiento de Daphne Greengrass más 5. Puntos de resentimiento de Draco Malfoy más 15. Después de la cena, se cantó el himno de la escuela. En la mesa del personal, los profesores mostraban diversas expresiones. Quirrell, con un turbante pesado. Sprout, con su atuendo sencillo. Flitwick, que era bajo pero tenía un rostro amable y afable, y el inexpresivo Snape. Tras echarle un par de vistazos a Sig, dirigió su atención al Salvador, Harry. Cuando el festín terminó por completo, era hora de irse a la cama. Todos los estudiantes, acompañados por sus respectivos prefectos, se dirigieron en diferentes direcciones para regresar a sus dormitorios. El grupo de Slytherin siguió la larga escalera de caracol de piedra hasta llegar a un muro de piedra. Durante el recorrido, el prefecto hizo hincapié en las normas escolares, la importancia de los puntos de la casa y el sentido del honor que implica competir por la copa de las casas. La contraseña es evaluar la situación. El prefecto Fabián Hogan levantó ligeramente la barbilla, y los alumnos de primer año casi solo podían ver sus fosas nasales. Esta contraseña también representa nuestra cualidad como Slytherin. Espero que la recuerden. Tras recitar la contraseña, el muro de piedra se abrió a ambos lados y, bajo la luz de la chimenea y las antorchas de la pared, se reveló a los alumnos de primer año una espaciosa sala común. Desde las ventanas de la sala común, a lo lejos, se podía ver el lago afuera, e incluso criaturas acuáticas desconocidas nadando frente a las ventanas. Evidentemente, el dormitorio de Slytherin estaba en el fondo del lago negro. El dormitorio era grande, con 4 camas altas con dosel. Las cortinas, las colchas y las fundas nórdicas eran todas verdes, e incluso tenían el emblema de Slytherin, la serpiente plateada. El rostro de Draco estaba sombrío en ese momento, y gruñó. Prefecto, ¿por qué compartimos dormitorio con él? El prefecto Fabián Hogan se ajustó las gafas, alternando la mirada entre el rostro sonrojado de Draco Malfoy y el rostro sereno de Magnus Sharke. Draco, la voz de Fabián carecía de emoción, Sharke fue seleccionado para Slytherin, así que es un Slytherin. Su cama está en este dormitorio. Pero si él es hijo de muggles. Chilló Draco. Esa es una pregunta que debe considerar el sombrero seleccionador, no tú ni yo. Fabián se volvió entonces hacia Magnus, con un tono que denotaba cierta advertencia. Sharke, en Slytherin, si le das menos problemas al prefecto, él no te dará problemas, ¿entiendes? Magnus preguntó con curiosidad. ¿Permite la escuela atacar a otros estudiantes? El prefecto frunció los labios. En Slytherin, la fuerza es la regla. Entonces pareció estar viendo una broma. Así que, chico, recuerda ser obediente. Respetar a los fuertes es clave para tu supervivencia en Slytherin. Fabián no dijo nada más y, tras dar las instrucciones, se dio la vuelta y salió del dormitorio. En el instante en que la puerta se cerró, el hermoso rostro de Draco se desfiguró por completo. Se giró bruscamente hacia Magnus, y Crabbe y Goyle, que estaban detrás de él, lo rodearon inmediatamente, formando un semicírculo que acorraló a Magnus, que estaba recogiendo su cama, en un rincón. Escucha bien, sangre sucia. La punta de la varita de Draco casi rozaba el puente de la nariz de Magnus. Aquí mando yo.
Ahora ve a limpiar el suelo inmediatamente. Kygnus preparó su almohada metódicamente, incluso dándole palmaditas para que quedara más mullida. Miró a Draco y le preguntó con expresión sincera, ¿por qué? ¿Es porque tienes la cara más blanca o porque usas más gel para el cabello? Puntos de resentimiento de Draco Malfoy más 66. Te lo buscaste. Draco estaba completamente furioso. Crabbe. Doyle. Enséñale las reglas de Slytherin. Al ver a los dos chicos regordetes apretar los puños y acercarse, Kygnus suspiró y sacó su varita de tejo. Wingardium Leviosa. Una fuerza mágica invisible envolvió instantáneamente todo el dormitorio. Draco y los otros dos solo sintieron cómo se movía su ropa antes de ser arrastrados del suelo por una fuerza invisible y quedar suspendidos en el aire. Aporrear. Un grueso libro de texto le cayó de lleno en la cara a Draco. ¡Ah! Los gritos resonaban en el dormitorio. Kygnus no se detenía. Libros y almohadas se sucedían, y cada golpe iba acompañado de una nueva notificación de puntos de resentimiento que destellaban en su mente. Sid tampoco dejó escapar a los otros dos secuaces. Por un instante, se oyeron gritos uno tras otro en la habitación. Puntos de resentimiento de Draco Malfoy más 99. Puntos de resentimiento de Vincent Crabbe más 99. Puntos de resentimiento de Gregory Goyle más 99. Cuando Kygnus finalmente se detuvo, Draco gritó con voz lastimera. Voy a contárselo a mi padre. Serás expulsado. Aporrear. Otro éxito. Puntos de resentimiento de Draco Malfoy más 99. Aporrear. Puntos de resentimiento de Draco Malfoy más 99. Aporrear. Bajo la continua educación, Draco finalmente se derrumbó y suplicó clemencia. Me equivoqué. Bájame, Shake, te lo ruego, cuando tratas con estos niños de 11 años, si intentas razonar con ellos, no te harán caso en absoluto, pero si les das una buena paliza, entenderán cualquier razonamiento. ¿Sigues sin entenderlo? Luego, véncelos unas cuantas veces más. Tras estos veintitantos golpes, Sid descubrió que los puntos de resentimiento acumulados eran suficientes para un sorteo de 10. Se acercó paso a paso, su varita girando ágilmente en la punta de sus dedos. Ya ves, ahora podemos hablar como es debido. Sobre las reglas del dormitorio. Se detuvo frente a Draco y le dio un ligero golpecito en el estómago con su varita. La primera regla. Mi cama, nadie puede tocarla excepto yo. Draco asintió con rigidez. La segunda regla. A partir de ahora, en la residencia estudiantil, yo estoy al mando y debéis usar un trato de cortesía al hablar conmigo. Puntos de resentimiento de Draco Malfoy más 99. El rostro de Draco se puso rojo como un tomate, pero mirando el libro, asintió humillado de nuevo. Muy bien. Kygnus retiró su varita con satisfacción. Finalmente, para compensar el susto que acabo de recibir y para reparar nuestra frágil relación de compañeros de habitación, creo que necesitas mostrar algo de sinceridad. Su mirada se posó en el bolso que Draco llevaba en la cintura, que parecía bastante lleno. Por el asunto de hoy, 50 galeones, y haremos como si nunca hubiera pasado. ¿Qué te parece? Tú, me estás chantajeando. Draco finalmente no pudo evitar rugir. No, Kygnus negó con el dedo. Esto se llama compensación mental. Además, mira, lo estoy comentando contigo, no te estoy obligando en absoluto. Bajó a Crabbe y a Goyle, que estaban atados al armazón de la cama, y ambos tenían las piernas tan débiles que no podían mantenerse en pie. Ustedes también necesitan ser más conscientes. Kygnus examinó a los tres adolescentes asustados. En Slytherin, el prefecto lo explicó muy bien. Aquí, la fuerza es la norma. Si les falta fuerza, deben saber evaluar la situación, ¿entienden? Comprendido. Draco y los otros dos respondieron en voz alta, temiendo que los volvieran a golpear si no contestaban con suficiente contundencia. Su odio estaba profundamente arraigado en sus corazones, pero en ese momento no tuvieron más remedio que someterse. 14. Fumé 10 veces seguidas en mi habitación de la residencia estudiantil. En la habitación de la residencia estudiantil, unas camas con dosel, cada una cubierta con cortinas verdes, ocupaban una esquina. Draco Malfoy y sus dos compinches tenían la cabeza bien cubierta con mantas, dejando al descubierto solo 3 pares de ojos que brillaban con resentimiento en la penumbra, fijos en la cuarta cama al otro lado de la habitación. Kygnus parecía completamente ajeno a sus miradas casi palpables. Vació sin prisa una pesada bolsa de dinero sobre la sábana, y los galeones tintinearon al caer uno a uno. 1, 2, 50. Ni uno menos.
Volvió a guardar las monedas de oro en la bolsa, lanzándolas y atrapándolas suavemente en el aire, escuchando el nítido tintineo que se oía con excepcional claridad en el silencio de la habitación. «Ay, sigue siendo muy poco», murmuró para sí mismo, con voz baja, pero lo suficientemente alta como para que los demás lo oyeran. Debería haber pedido más. Al fin y al cabo, ¿acaso el rostro de nuestro estimado joven amo de sangre pura no debería valer al menos 100 galeones? Puntos de resentimiento de Draco Malfoy más 99. Puntos de resentimiento de Vincent Crabbe más 44. Puntos de resentimiento de Gregory Goyle más 44. Mientras escuchaba las continuas notificaciones en su mente, Kygnus se recostó plácidamente en la cama con dosel, apoyando las piernas cómodamente. Tras un breve pensamiento, un panel translúcido, visible solo para él, apareció ante sus ojos. Gracias a los esfuerzos del trío Malfoy, la cantidad total de puntos de resentimiento se había acumulado hasta alcanzar un número considerable. Esto fue inseparable del firme apoyo del joven amo Malfoy y sus amigos. Incluso se mostraba reacio a entablar amistad con el joven amo Malfoy. Tenía que encontrar la manera de mantener su relación hostil. Presumiblemente, Draco Malfoy estaba pensando lo mismo en ese momento. Sistema, abre la ruleta de la suerte. Hoy tengo mucha suerte, debo ir a por el premio gordo. Jefe, se ha detectado que sus puntos de resentimiento son suficientes para un 10 deseos consecutivos. Ordene ahora, artículo raro garantizado, sorteo único para un milagro. Confirma. Confirmado, confirmado. 10 descartes, tiene que ser 10 descartes. Kygnus se frotó las manos, imaginándose ya blandiendo Avada Kedavra en su mano izquierda y fuego maldito en su derecha, pavoneándose por Hogwarts. Puntos de resentimiento menos 10.000. 10 deseos consecutivos activados. Buena suerte, mi desafortunado jefe. Kygnus. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. ¿Por qué siento que me estás insultando? Ante los ojos de Kygnus se desplegaba una gigantesca ruleta virtual, y el puntero giraba rápidamente. El trío Draco solo vio a Kygnus mirando al vacío, con una expresión que cambiaba constantemente. En un momento expectante, en otro inexpresiva, como si estuviera bajo una maldición maligna. Timbre. Primer sorteo. Felicidades, anfitrión. Has ganado el premio. Una foto autografiada de Lockhart, con la huella de sus labios. Una foto apareció de la nada en la mano de Kygnus. El hombre rubio y sonriente que aparecía en ella le guiñaba un ojo, y en la esquina se veía la marca de unos labios rojos brillantes. La mano de Kygnus tembló, a punto de dejarla caer. Din. Segundo sorteo. Felicidades, anfitrión. Has obtenido el premio. Comida para gatos Filch, queda media bolsa, X1. Un leve olor a pescado llegó hasta allí. El rostro de Kygnus comenzó a ponerse verde. Timbre. 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 Felicidades, anfitrión. Has obtenido la recompensa. Tutorial para hacer pasteles de roca de Hagrid, versión incompleta, X1. Felicidades, anfitrión. Has obtenido la recompensa. 3 bombas fétidas de segunda mano de Peeves. Felicidades, anfitrión. Has obtenido la recompensa. Una pinza para el cabello con lazo rosa de Umbridge. Kygnus contempló el montón de chatarra en su espacio del sistema y se quedó sin palabras. Ni siquiera se atrevió a mirar la última pinza rosa para el pelo, pues sentía que una mirada más lo cegaría. Aunque Draco no sabía lo que estaba pasando, cuando vio la expresión en el rostro de Kygnus, como si hubiera comido excremento, su corazón se llenó inmediatamente de alegría. Bien merecido se lo tiene. Debe haber sufrido las consecuencias de alguna maldición maligna. La ruleta siguió girando, seguida de 3 luces blancas más que no depararon ninguna sorpresa. Felicidades, anfitrión. Has obtenido la recompensa. Un calzoncillo original de Cornelius Fudge. Llegó, por fin llegó. Kygnus cerró los ojos, sintiendo una oleada de desesperación invadirlo. Felicidades, anfitrión. Has obtenido la recompensa. Mocos de Troye X1. Enhorabuena, anfitrión. Has obtenido la recompensa. Un trapo multiusos de elfo doméstico. Al contemplar el trapo deslucido y sospechosamente maloliente, Kygnus perdió todo deseo de vivir. 9 de cada 10 sorteos fueron basura, y uno fue solo para completar la lista. Los jugadores, en efecto, nunca tienen un buen final. Justo cuando estaba a punto de recoger entre lágrimas aquel montón de basura y tirarlo, la luz del último trazo fue diferente. Era una luz azul deslumbrante. Timbre. Un efecto de sonido largo y magnífico resonó, casi volándole la cabeza a Kygnus. Felicidades, anfitrión. Se activó el mecanismo final.
Has obtenido una recompensa rara y de alta calidad. Autocultivo de un actor, edición limitada disfraz de artes oscuras. Un libro de tapa negra y textura gruesa yacía silenciosamente sobre el montón de trastos, como una grulla entre gallinas. Kygnus se quedó paralizado durante medio segundo, luego se incorporó de repente y materializó el libro en su mano. Autocultivo del actor, edición limitada disfraz de artes oscuras. Libro de habilidades especiales. Tras su uso, el anfitrión puede simular a la perfección el preludio del lanzamiento, los efectos de sonido de los encantamientos y las luces y sombras visuales de todas las artes oscuras conocidas, pero los efectos reales son magia de entretenimiento inofensiva, pedos, diarrea, caída de pantalones, baile, calambres. Nota. Esta habilidad consume una enorme cantidad de energía mental, úsala con extrema precaución. Kygnus sostuvo el libro de tapa dura, con las emociones encontradas por un instante. ¿Qué clase de magia es esta? ¿Encanto escénico? ¿No es esta la legendaria versión definitiva y evolucionada de mientras yo no me avergüence, los demás se avergonzarán, mientras yo luzca genial, los demás pensarán que soy genial? En Slytherin, un lugar que valora la fuerza y donde los débiles son la presa, simplemente me hace ver muy genial. A altas horas de la noche, la habitación de los Slytherin permanecía en silencio, solo interrumpido por el leve crepitar de las brasas que quedaban en la chimenea. Draco Malfoy yacía en su cama, con los ojos bien abiertos, incapaz de conciliar el sueño. La humillación en el tren, la paliza y la extorsión en la residencia estudiantil de hacía un momento, se repetían una y otra vez en su mente. La idea de tener que obedecer a un sangre sucia en el dormitorio a partir de ahora, y posiblemente incluso lavarle los calcetines, hizo que Draco temblara de rabia. Él, el heredero de la familia Malfoy, jamás había sufrido una humillación tan monstruosa. Giró ligeramente la cabeza, mirando hacia la cama en la esquina. La respiración de Kygnus era pausada y lenta, como si estuviera profundamente dormido. Inmediatamente sintió que se presentaba una oportunidad. El impulso se apoderó de su cerebro al instante. Un simple sangre sucia se atrevió a tratarlo así. Puntos de resentimiento de Draco Malfoy más 99. Puntos de resentimiento de Draco Malfoy más 99. Puntos de resentimiento de Draco Malfoy más 99. Grave. Doyle. Despierten. Malfoy siseó en un susurro, con la voz quebrada. Los dos niños regordetes asomaron adormilados la cabeza por debajo de las mantas. ¿Qué ocurre, Draco? Preguntó Goyle con voz soñolienta, frotándose los ojos. Venganza. Malfoy estrujó dos palabras entre dientes. Ve a buscar su varita, y entre los tres le daremos una lección que jamás olvidará. Crabbe se emocionó de inmediato, crujiéndose los nudillos. Pero Goyle parecía un poco indeciso. Pero, ¿eso no causará problemas? 15. ¿Una maldición de muerte? No, es una maldición de diarrea. ¿Problemas? Se burló Malfoy, con una expresión de ¿eres tonto? Mi padre es miembro del consejo escolar de Hogwarts. ¿Crees que Dumbledore se atrevería a expulsarme? Aunque el cielo se caiga, mi padre lo sostendrá. ¿De qué tienes miedo? Bajó el cuerpo, con la voz cargada de agitación. Piensen en la humillación que sufrimos hoy. ¿Pueden soportarlo? Somos de sangre pura, ¿se supone que debemos dejar que un sangre sucia nos pisotee? ¿Vamos a tener que vivir viendo su cara durante los próximos 4 años? A instancias de Malfoy, los tres salieron de la cama de puntillas, agarrando con fuerza sus varitas, rodeando lentamente la cama de Kygnus como sombras. La respiración de Kygnus era pausada y lenta. Parecía haberse quedado profundamente dormido. Un destello de feroz triunfo cruzó el rostro de Draco. Lentamente alzó su varita, apuntando a la silueta borrosa bajo la colcha. Ya lo tenía todo planeado en su mente. Empezar con uno feroz, y luego usar maldiciones para torturarlo como es debido hasta el amanecer. Justo cuando la maldición estaba a punto de salir de sus labios, la persona que estaba en la cama abrió los ojos de repente. Esos ojos negros brillaban con una intensidad sorprendente en la penumbra. No había ni rastro de somnolencia, solo una fría claridad. Malfoy y los otros dos se estremecieron, y sus varitas casi se les resbalaron de las manos. ¿No puedes dormir en mitad de la noche? ¿Estás tratando de arroparme? La voz de Kygnus era muy suave, pero hizo que los tres temblaran al unísono. ¿Tú no estabas dormido? La voz de Draco tembló incontrolablemente. Una mosca me zumbaba en la oreja, ¿cómo iba a dormir? Kygnus sacó su varita de tejo sin prisa. Ni siquiera se levantó, simplemente se apoyó perezosamente contra el cabecero de la cama, mirándolos con la mirada que uno le dedica a un idiota.
Entonces, realizó una acción que Draco y los otros dos jamás olvidarían en el resto de sus vidas. La muñeca de Zig se movió bruscamente, un movimiento rápido y preciso, y una palabra fría y clara que parecía traer los gélidos vientos del infierno rompió el silencio. Avada Kedavra. La voz no era fuerte, pero les atravesó la médula ósea como una aguja templada en hielo. Al segundo siguiente, una luz verde, más profunda y escalofriante que las profundidades del lago negro, brotó de la punta de su varita. La luz era tan intensa que tiñó al instante todo el dormitorio de un verde espantoso y tenebroso. Acompañada de un chillido capaz de desgarrar el alma, la luz verde se abalanzó sobre Draco y sus dos compinches como una serpiente venenosa. Esto es, una maldición imperdonable. Una maldición asesina. Un estruendo resonó en la mente de Draco, dejándola en blanco. Había oído a su padre describir esa maldición desde niño y sabía exactamente lo que significaba esa luz verde. Muerte inmediata e irrevocable. ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo pudo hacerlo? Un terror extremo se apoderó de la garganta de Draco. Su mente colapsó y su cuerpo se negó a obedecerle. Un chorro tibio empapó incontrolablemente su costoso pijama de seda, y un olor penetrante impregnó rápidamente el aire. Crabbe y Goyle, que estaban a su lado, estaban aún más aterrorizados. Les flaquearon las piernas y se desplomaron al suelo con un golpe seco, con lágrimas y mocos manchándoles la cara, incapaces siquiera de lanzar un grito. Puntos de resentimiento de Draco Malfoy más 99. Puntos de resentimiento de Vincent Crabbe más 99. Puntos de resentimiento de Gregory Goyle más 99. La luz verde les dio justo en el blanco. Y luego, pasó un segundo, 2 segundos, 3 segundos. No pasó nada. Malfoy se tocó el pecho con temblor. Estaba intacto. Miró a Crabbe y Goyle. Aunque estaban pálidos como fantasmas y sus pantalones estaban empapados, seguían vivos. ¿Nosotros no morimos?, preguntó Crabbe, temblando. Al principio, Draco quedó aturdido, pero luego una oleada masiva de vergüenza e ira por haber sido engañado le invadió la cabeza. Lo entendió. Ya habían sido jugados. Eso tenía que serlo. ¿Cómo pudo un estudiante de primer año lanzar una maldición imperdonable? Con la escasa magia de Zig, incluso si la usara de verdad, a lo sumo solo conseguiría que alguien estornudara. De hecho, un truco tan torpe lo había asustado tanto que le había provocado incontinencia. Al pensar que se había orinado en los pantalones por culpa de una maldición oscura de mentira, Draco sintió que la sangre le subía a la cabeza. Tú te atreves a jugar conmigo. El grito de Draco se tornó histérico, con los ojos inyectados en sangre. Crabbe. Goyle. No se dejen engañar por él. Solo está montando un espectáculo. El rostro de Draco se iluminó de rabia. Alzó su varita de nuevo, intentando salvar la situación. Atrápenlo. Quítenle la varita, y entonces, antes de que pudiera terminar su frase, un sonido extraño lo interrumpió. Gorgoteo, gorgoteo, un sonido intestinal, no muy fuerte pero excepcionalmente claro, provino de su propio abdomen. Malfoy hizo una pausa, sin prestarle mucha atención. Se armó de valor y dio un paso al frente, preparándose para liderar la carga él mismo. PFFT. Un sonido flatulento, largo y fuerte, provino de detrás de él. El sonido era melódico y resonante, como un trombón con una válvula soplada, deslizándose desde la nota más aguda hasta la más grave, terminando con un sordo pop. El aire en el dormitorio se congeló al instante. Inmediatamente después, un hedor indescriptible, asfixiante y penetrante, mezclado con huevos podridos y queso curado, llenó cada rincón de la habitación como una ola invisible. En ese instante, el tiempo pareció congelarse. Kingmus arqueó ligeramente las cejas. Crabbe y Goyle se quedaron paralizados en su postura previa al ataque, mirando a su líder con incredulidad. En ese instante, el rostro de Malfoy estaba más blanco que su cabello rubio platino. Se había quedado paralizado. La traición de su cuerpo provocó que su mente colapsara. Goyle fue el primero en no poder contenerlo, soltando una arcada seca. Yo no, Draco intentó defenderse. PFFT. Esta vez, fue un duro. Los esfínteres de Crabbe y Goyle también se declararon derrotados simultáneamente, y dos corrientes de aire igualmente poderosas se unieron a esta indecente sinfonía. PFF. PFF. PFFT. 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 En ese momento, ni hablar de atacar, en el instante en que hicieran el más mínimo esfuerzo, sus cuerpos protestarían de la manera más ruidosa posible.
La ira y la fuerza que habían acumulado se desvanecieron junto con esos incontrolables sonidos de PFFT. Draco finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Pero antes de que pudiera comprender lo que sucedía, el gorgoteo en su estómago se intensificó, convirtiéndose en un calambre violento y punzante. Una necesidad imperiosa e inaudita de defecar golpeó su última línea de defensa como un tsunami. Los tres se tensaron al mismo tiempo, con el terror del apocalipsis reflejado en sus rostros. Se miraron el uno al otro, leyendo el mismo mensaje en los ojos del otro. Está saliendo. Baño. Draco estrujó estas dos palabras entre dientes, luego juntó las piernas y corrió hacia la puerta del dormitorio en una postura extremadamente incómoda y ridícula. Crabbe y Goyle los siguieron de cerca, a toda velocidad, saliendo a toda prisa del dormitorio y corriendo hacia el baño que estaba al final del pasillo. Detrás de sus patéticas figuras que huían, solo quedaba una serie de PFFT, mezclados con sonidos de rip, llenos de desesperación. Kygnus se frotó suavemente la sien, sintiendo una sensación de fatiga mental. Caminó hasta la ventana y la abrió, dejando que el aire frío de la noche disipara la suciedad de la habitación. Suspiró, miró en la dirección donde los tres habían desaparecido y negó con la cabeza. Ya te lo dije, tienes que saber interpretar la situación. Puntos de resentimiento de Draco Malfoy más 99. Puntos de resentimiento de Vincent Crabbe más 99. Puntos de resentimiento de Gregory Goyle más 99. El sonido de notificación del sistema sonó con claridad durante toda la noche. 16. Si necesitas algo, ve a ver a Snape. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de luz atravesaron las turbias aguas verdes del lago negro e iluminaron la ventana del dormitorio de Slytherin, toda la habitación estaba impregnada de un olor complejo e indescriptible que había estado fermentando durante toda la noche. Kygnus ya estaba vestido y refrescado, apoyado en el cabecero de su cama, hojeando con elegancia mil hierbas y hongos mágicos. La puerta del dormitorio se abrió suavemente y tres figuras demacradas y espantosas entraron arrastrándose, apoyándose unas en otras como zombis. El cabello rubio platino de Draco Malfoy, que solía estar impecablemente peinado, ahora se aferraba sin vida a sus sienes sudorosas. Su rostro, ya pálido, ahora era de un gris enfermizo, y parecía haber encogido, con las cuencas de los ojos hundidas. Su andar era extremadamente torpe, con las piernas abiertas de par en par, como si acabara de montar un hipogrifo indomable. Crabbe y Goyle no estaban en mejor situación. Los dos chicos corpulentos y regordetes parecían ahora esponjas completamente secas, aferrándose débilmente a Malfoy, formando los tres una imagen precaria y lamentable. Kygnus finalmente se dignó a apartar la vista de su libro. Los miró a los tres con preocupación y tomó la iniciativa de saludarlos. Buenos días, compañeros de cuarto. ¿Cómo durmieron anoche? Puntos de resentimiento de Draco Malfoy más 99. Puntos de resentimiento de Vincent Crabbe más 99. Puntos de resentimiento de Gregory Goyle más 99. Un nuevo día comenzó con el nítido sonido de notificación de los puntos de resentimiento, lo que sin duda era un buen presagio. Los tres chicos se tensaron, y las miradas que le dirigieron reflejaban miedo, odio y una profunda sensación de impotencia. Sus labios se movían, pero no podían emitir ningún sonido. ¿Qué podían decir? Que los tres habían permanecido acurrucados en el retrete toda la noche, hasta que se les encogieron los huesos, e incluso habían alertado al conserje, Filch. Habían quedado completamente en ridículo. Puntos de resentimiento de Draco Malfoy más 99. Puntos de resentimiento de Vincent Crabbe más 99. Puntos de resentimiento de Gregory Goyle más 99. Al pensar en esto, su resentimiento hacia Kygnus se profundizó una vez más. A la hora del desayuno, cuando Kygnus entró en el gran comedor, el ambiente en la mesa de Slytherin era notablemente extraño. Casi todas las miradas se dirigieron hacia él, intencionadamente o no, antes de apartarse rápidamente. Un estudiante nacido de Muggles, seleccionado para Slytherin. Esto, en sí mismo, fue una gran noticia. Kygnus ignoró las miradas inquisitivas y se sentó justo al lado de Daphne Greengrass. Pansy Parkinson se estremeció de inmediato como si le hubieran pinchado con una aguja, cogió su plato y se sentó lejos de él. Buenos días, Sig, le saludó Daphne en un susurro, con sus grandes ojos llenos de una curiosidad incontenible. ¿Estás bien, después de anoche? ¿Qué podría estar mal? Preguntó Kygnus retóricamente, como si fuera obvio, sirviéndose un vaso de zumo de calabaza. Dormí muy bien.
Daphne se atragantó, mirando a Malfoy, que estaba pálido como un pergamino no muy lejos de allí, queriendo decir algo pero conteniéndose. El horario del primer año en Hogwarts no era muy apretado. Había 8 asignaturas en total, a veces solo una clase al día, y la mayoría de los días solo 2. Y el lunes por la mañana, casualmente, estaban libres. En la mesa de Slytherin, el trío Malfoy estaba somnoliento, hambriento y sumamente agotado. Draco sostenía el tenedor, pinchando un trozo de tocino en su plato. Al recordar la noche anterior, se le llenaron los ojos de lágrimas. Pensar que tal vez tendría que soportar esto durante 7 años hizo que el tocino le supiera aún más salado. Justo en ese momento, Zabini, Nott y algunos otros se acercaron. Al ver la tez pálida, como de pergamino, del trío Malfoy, Theodore Nott se detuvo. «Oye, Draco, ¿no dormiste bien anoche?», comenzó Nott con su habitual mueca de desprecio. Zabini, Nott y los demás provenían de familias de sangre pura y pertenecían al mismo círculo que Malfoy. Especialmente la familia Nott. Fue su antepasado quien compiló ese directorio de sangre pura. Draco rápidamente recompuso su expresión, conteniendo las lágrimas que estaban a punto de brotar, y los otros dos hicieron lo mismo. No se trataba simplemente de no airear los trapos sucios en público. Era que no podían permitir que este grupo de hermanos de sangre pura supiera que 3 de ellos habían sido golpeados por un mestizo y habían terminado pasando toda la noche en el baño. Si esto saliera a la luz, Nott se burlaría de él hasta su graduación. Confiando en la contribución de su antepasado para la compilación de ese libro, este tipo siempre se comportaba como un aristócrata de la antigüedad, a veces incluso más arrogante que él. Goyle reaccionó rápidamente, inventando una excusa. Acabamos de llegar al colegio, estábamos un poco emocionados anoche, así que no dormimos muy bien. Theodore Nott frunció el labio y murmuró unas palabras, en resumen que ignorante, antes de sentarse a un lado y empezar a comer. ¿No te parece que es realmente molesto? Si no fuera por Cygnus, sin duda le daría una lección. Vigilando la espalda de Theodore Nott, Draco realmente quería darle una lección, tal como Sig lo había golpeado. ¿Solo porque tu antepasado escribió un libro pésimo? ¿Actuar como si fuera el rey de todos los magos? ¿Qué te pasa? Draco resopló con frialdad. Olvídate de él por ahora. Ahora mismo, debemos encontrar la manera de deshacernos de ese bastardo de Sig. Crabbe y Goyle asintieron de inmediato. Quizás debido a que habían estado agotados por la diarrea de la noche anterior, los 3 estaban llenos de un resentimiento adicional. Después del desayuno, fueron a la sala común, buscaron un rincón y comenzaron a discutir cómo lidiar con Cygnus. ¿Qué tal si buscamos una oportunidad para tenderle una emboscada?, sugirió Crabbe. Si conseguimos arrebatarle su varita, será un tigre sin dientes. El problema es que anoche pareció presentirlo. Goyle vetó la propuesta de inmediato. Incluso si hacemos algún movimiento, mientras tenga una oportunidad de usar su varita, ninguno de los 3 seremos rival para él. Ese hechizo retorcido y desconocido es incluso más maligno que el de un mago oscuro. Al recordar aquella luz verde de anoche, los 3 se estremecieron. En ese momento, Cygnus parecía más un Slytherin que los 3 juntos. Podemos usar artefactos mágicos, dijo Draco con rostro sombrío. Tengo algunos objetos de artes oscuras en casa, todos antiguos, de hace algunos años, imbuidos de poderosas artes oscuras. ¿Esto no va a salir mal algo? El director Dumbledore odia profundamente las artes oscuras. Goyle estaba asustado. Si descubre que se practican las artes oscuras en la escuela, sin duda nos expulsarán. Draco dejó de hablar. Porque comprendió que la posibilidad que Goyle había mencionado era muy alta. Era de sobra conocido que el director Dumbledore despreciaba las artes oscuras. Si se descubrían, no importaría que su padre fuera miembro del consejo escolar. Para entonces, Cygnus seguiría disfrutando de su tiempo libre en la escuela, mientras que los 3 tendrían que empacar y regresar a casa. ¿Qué tal si vamos a buscar al profesor Snape? Draco pensó durante un buen rato antes de finalmente esbozar una idea que consideró brillante. ¿El decano? ¿De verdad puede ayudarnos? Goyle parecía escéptico. Por supuesto, dijo Draco con seguridad. Él y nuestros padres solían ser buenos colegas, y su relación era muy buena. Sin duda nos ayudará a darle una lección a Cygnus. Goyle se preguntó. ¿Tu padre también fue profesor en Hogwarts? Draco negó con la cabeza. No, ambos fueron alguna vez los favoritos de quien tú sabes. 17. Rey del pergamino de Slytherin. El martes, en el castillo de Hogwarts, las escaleras estaban excepcionalmente animadas.
Cambiaban de dirección a su antojo, provocando que los alumnos que se apresuraban a la clase de transformaciones se quejaran sin cesar. Aunque el aula estaba justo al otro lado del pasillo, los escalones bajo sus pies giraban en la dirección opuesta. Para cuando volvían a dar la vuelta, habían pasado 15 minutos. ¿Estas escaleras están dirigidas específicamente a los estudiantes de primer año? Daphne se apoyó contra una pared de piedra, jadeando ligeramente. Sig se mostraba bastante sereno. Hacía tiempo que conocía el carácter del castillo, pues ayer casi llegaba tarde a la clase de historia de la magia por culpa de las travesuras de las escaleras. Así que esta vez, se aseguró de arrastrar a Daphne para salir 20 minutos antes. Cuando los dos entraron al aula de transformaciones, todavía no había mucha gente. Claramente, la mayoría estaba atrapada en las escaleras mecánicas en constante movimiento. En el podio, un gato atigrado permanecía sentado erguido, escudriñando con sus penetrantes ojos a cada estudiante que entraba. Sig la reconoció al instante. Era la profesora McGonagall. Porque la profesora McGonagall era una animaga que podía transformarse en gato. Pero Sig no tenía ningún interés en desenmascarar su disfraz. Simplemente buscó un asiento con Daphne en silencio y se sentó, esperando a que comenzara la clase. Uno tras otro, llegaron Zabini, Theodore Nott, Pansy y otros. Mientras el timbre de la escuela resonaba en el aula, la notoriamente estricta profesora McGonagall aún no había aparecido. Justo en ese momento, la puerta del aula se abrió de golpe con un estrépito y 3 figuras entraron corriendo como si huyeran despavoridas. Por fin, no llegamos tarde. Goyle se apoyó en las rodillas y jadeó en busca de aire nada más entrar, con el rostro lleno de alivio. Habían corrido desde el despacho subterráneo de Snape, que no estaba nada lejos. Draco levantó la vista y vio que las últimas filas ya estaban llenas, quedando solo asientos vacíos frente al podio. Rápidamente condujo a Crabbe y Goyle a sus asientos. Crabbe se secó el sudor de la frente, miró a su alrededor y, al no ver a nadie en el podio, su valor aumentó repentinamente. Ya te dije que no teníamos que correr tan rápido. Se quejó bruscamente. Estas malditas escaleras están malditas. No esperaba que ni siquiera el profesor llegara tarde. Mientras hablaba, esbozó una sonrisa ingenua, creyendo que estaba siendo ingenioso. Antes incluso de que su voz se hubiera apagado, el gato atigrado que estaba en el podio dio un salto con gracia. En el aire, la forma del gato se estiró y cambió rápidamente, transformándose finalmente en una bruja de rostro severo que llevaba gafas cuadradas y que aterrizó silenciosamente detrás de Crabbe. En el aula se hizo un silencio tan profundo que se podía oír caer una pluma. Sig casi se echó a reír. Miró a Crabbe como si fuera un héroe, pensando para sí mismo. «Guau, desafiar directamente al profesor. Ese es un camino que jamás imaginé». Sin embargo, los dos acompañantes de Crabbe no respondieron. Draco y Goyle se quedaron paralizados en sus asientos, con un sudor frío que les corría por las sienes. «Draco, ¿qué ocurre? ¿Me equivoco yo?» Crabbe, completamente ajeno al cambio de ambiente, preguntó tontamente. «Mira, no habría importado si hubiéramos llegado aún más tarde. El profesor llega más tarde que nosotros de todas formas». Tal vez, una voz fría y severa resonó en el oído de Crabbe. «Señor Crabbe, la próxima vez podría negociar con la escalera del castillo con antelación para que me dejen un poco más de tiempo a mí, este profesor que llega tarde». El cuerpo de Crabbe se petrificó al instante. Giró el cuello rígidamente, poco a poco, y quedó cara a cara con la profesora McGonagall, que se encontraba a menos de 15 centímetros de distancia. En aquel rostro no se reflejaba ninguna emoción, pero la temperatura ambiente pareció descender 10 grados. PFF. Alguien no pudo contenerse primero, y entonces toda la clase estalló en una carcajada reprimida. El rostro de Crabbe se puso rojo como un tomate y deseó poder esconderse en algún lugar. La profesora McGonagall no dijo nada más. Se acercó al podio y recorrió la sala con la mirada. La transfiguración es uno de los tipos de magia más complejos y peligrosos de todo Hogwarts. Cualquier alumno que haga tonterías en mi clase se irá inmediatamente y no volverá. Sus palabras de apertura pusieron fin de golpe a las risas en el aula. Hoy aprenderás a convertir una cerilla en una aguja. Mientras explicaba los conjuros y los puntos clave, golpeó suavemente la cerilla que tenía sobre el escritorio con su varita. Aquel pequeño palito de madera se transformó al instante en una afilada aguja de acero que brillaba con un resplandor plateado. Ahora es tu turno. Los jóvenes magos se emocionaron de inmediato, cogieron sus varitas una tras otra, las apuntaron a las cerillas que tenían delante y comenzaron a recitar los encantamientos. Cambiar. Cambio.
cambio para mí. Sin embargo, la transfiguración no era tan sencilla como se imaginaba. La mayoría de las cerillas simplemente chisporroteaban sobre la mesa o emitían una bocanada de humo negro asfixiante. Algunas incluso prendieron fuego a sus cerillas. El rostro de Draco Malfoy se puso rojo mientras murmuraba entre dientes, pero su réplica no mostró ningún movimiento, salvo un ligero oscurecimiento de su color. Theodore Nott, sentado no muy lejos de él, también tenía un semblante serio, pero sus resultados fueron igualmente pobres. El bando de Hufflepuff era aún peor. La docena de pequeños tejones eran honestos, amables y diligentes, pero carecían de un gran talento mágico y, en general, eran inferiores a las pequeñas serpientes de Slytherin. En ese momento, Sid sonrió. Tras escuchar la explicación de la profesora McGonagall, la habilidad hechizo de transfiguración, elemental, apareció en su sistema, con un límite de nivel de 100. Gracias a los puntos de resentimiento aportados por Draco Malfoy, Sid consumió 2000 puntos de resentimiento de una sola vez, elevando el hechizo de transfiguración elemental al nivel 20. Al instante, una enorme cantidad de conocimiento, experiencia y recuerdos inundó la mente de Sid. Sid cogió su varita, pero no se apresuró a lanzar el hechizo. Siguiendo la lógica de la técnica en su mente, construyó con precisión cada detalle de una aguja. Su longitud, su material, el filo de la punta y el ojo en el extremo. Luego, alzó su varita, dio un ligero golpecito y pronunció una palabra clara. Con un suave pop, la cerilla que tenía delante desapareció, siendo sustituida por una impecable aguja de acero plateado que yacía tranquilamente sobre la mesa. Todo el proceso fue fluido y sin contratiempos, increíblemente rápido. Esmeralda, Daphne, sentada a su lado, fue la primera en descubrir este milagro, tapándose la boca y dejando escapar un leve suspiro de sorpresa. Ella no esperaba que Sid tuviera éxito en su primer intento, y el resultado fue exactamente el mismo que el de la demostración de la profesora McGonagall. Este jadeo no fue muy fuerte en el ruidoso aula, pero logró captar la atención de todos. Una tras otra, todas las miradas se dirigieron al unísono hacia el escritorio de Sid. Draco, que creía llevar la delantera, quedó tan sorprendido que casi se le cae la mandíbula. Su varita se le resbaló, convirtiendo su cerilla en un trozo de carbón carbonizado. Theodore no dejó de lanzar hechizos y se quedó mirando fijamente la aguja, con el rostro, que normalmente mostraba la arrogancia de un sangre pura, contrayéndose ligeramente. Pansy Parkinson se quedó boquiabierta, olvidando que solo quería pedirle consejo a Draco. Incluso aquellos alumnos de Hufflepuff, que solían ser indiferentes a la competencia, murmuraban entre sí con incredulidad. Esta actuación era más propia de Ravenclaw que la propia Ravenclaw. La profesora McGonagall se acercó rápidamente, cogió la aguja y la examinó detenidamente ante sus ojos. Una transformación perfecta, la punta es afilada, el cuerpo es suave e incluso el ojo es impecable. Rara vez mostraba un atisbo de aprobación. Señor Cygnus, por su ejemplar dominio de la magia, 10 puntos para Slytherin. La segunda mitad de la clase de la tarde se convirtió en un tormento para todos, excepto para el señor. Bajo el halo de la genialidad, sus propios fracasos parecían cada vez más ridículos. Hasta que sonó el timbre que anunciaba el final de la clase, solo la cerilla de Draco, en toda la aula, había adquirido un ligero brillo metálico. En un principio, quería sentirse orgulloso de ello, pero en cuanto vislumbró la aguja perfecta sobre el escritorio de Sig, esa pequeña sensación de logro se desvaneció al instante. Muy bien, chicos, dijo la profesora McGonagall, dando una palmada para captar la atención de todos. Introducción a la transformación siempre es difícil. Esto es normal. La tarea de hoy consiste en escribir un ensayo en pergamino de 25 centímetros, explicando vuestra comprensión del hechizo de transformación y las dificultades que encontrasteis al realizarlo. 10 pulgadas. Dios mío, eso es demasiado. Un coro de lamentos resonó de inmediato en el aula. Para un mago de 11 años, un ensayo de 25 centímetros era una pesadilla. El rostro de Draco se puso verde. Odiaba este tipo de tareas interminables más que nada. Justo cuando todos suspiraban y se preparaban para empacar sus cosas, alguien alzó la mano. Era Cygnus. Todos dejaron de moverse. La profesora McGonagall también miró con curiosidad a este talentoso estudiante. Señor Shulk, ¿tiene alguna pregunta? Todos pensaban que iba a hacer alguna pregunta profunda u ofrecer una perspectiva única sobre la transfiguración. Sig se puso de pie, con el rostro lleno de una sincera sed de conocimiento. Profesora McGonagall, tengo una pequeña sugerencia. Por favor, adelante.
Creo que una tarea de 10 pulgadas podría no ser suficiente para que los principiantes reflexionemos profundamente sobre los misterios de la transfiguración. El aula quedó en silencio al instante. Varios estudiantes que estaban guardando sus cosas se detuvieron, presintiendo que algo andaba mal. ¿De qué tonterías está hablando este tipo? Sig ignoró por completo las miradas extrañas a su alrededor y continuó con voz sincera. Para ayudar a mis compañeros a dominar mejor este arte profundo y complejo, sugiero personalmente que se duplique la cantidad de tareas. Un ensayo de 50 centímetros, creo, sin duda elevará nuestra comprensión del hechizo de transfiguración a un nivel completamente nuevo. Silencio absoluto. Toda la clase quedó sumida en un silencio sepulcral. Draco Malfoy miraba ahora así con una mirada como si quisiera devorarlo vivo. La mandíbula de Theodore Nott estaba tensa y los músculos de sus mejillas se contraían involuntariamente. Daphne estaba llena de conmoción y confusión. Incluso aquellos alumnos de Hufflepuff, conocidos por ser amigables y generosos, miraron así con furia, un odio que casi se convirtió en algo físico. En ese momento, no había divisiones en la Cámara de Representantes, solo un enemigo común. Las alegrías y las tristezas humanas, sin duda, no son traducibles, pero el odio hacia una persona que sobresale es universal. Puntos de resentimiento de Draco Malfoy más 99. Puntos de resentimiento de Theodore Nott más 99. Puntos de resentimiento de Ernie Macmillan más 99. Puntos de resentimiento de Ernie Macmillan más 99. Puntos de resentimiento de Anna Abbott más 99. Puntos de resentimiento de Susan Bones más 99. Puntos de resentimiento de Pansy Parkinson más 99. HMM, 2 casas, más de 20 personas, comparable a 3 calles Wolf. Dejaré el enlace de Patreon de este canal por si quieres apoyar para mejorar los vídeos y traer fix más rápidos.